Saludos, estimados seguidores. Continuamos ahora en esta ocasión con el estado de flujo de efectivo, que pertenece al grupo de los estados financieros básicos que todo negocio debe de completar. ¿Para qué nos sirve el estado de flujo de efectivo? Habrán muchos dueños de negocios que dirán, ¿y en dónde está ese dinero que yo me he ganado? O sea, no saben con exactitud a dónde se ha ido el dinero. Entonces, el estado de flujo de efectivo nos da esa perspectiva donde realmente está el dinero que hemos ganado. El estado de flujo de efectivo que le voy a mostrar, vamos a partir del estado de resultados ya generado. El estado de flujo de efectivo se basa en tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Es decir, ¿cuáles son las actividades de operación de un negocio? Las ventas, las compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera. ¿Cuáles son las actividades de inversión? Bueno, la inversión más palpable que más conocemos cuando compramos un activo, que un edificio, que una maquinaria, que compramos un mobiliario y equipo, una computadora, etcétera, etcétera. Y las actividades de financiamiento, aquellas que más comúnmente conocemos, son esas actividades cuando inyectamos capital que viene de otras fuentes a nuestro negocio, como son, por ejemplo, los préstamos. Ahí tenemos los tres tipos de actividades. Fíjense que el estado de flujo de efectivo me va a ayudar a determinar qué es lo que debo de hacer a partir de ahí. O sea, cuáles planes de acción yo debo de continuar para mejorar estos números que tenemos aquí. A medida que vayamos pasando, vamos a ir explicando. Como les dijimos, partimos de la utilidad neta. La utilidad neta que obtuvimos aquí en nuestro negocio de 296,945 pesos. Luego tenemos la parte que dice depreciación del periodo. Como esto es un caso así suelto, no hay depreciación, pero le explico que en el caso de haber depreciación, la colocamos aquí en signo positivo siempre. ¿Por qué? Porque la depreciación está supuesta a estar incluida como gasto en un estado de resultados. Entonces, como estaría como gasto, ya estuviera aquí deducida en mi utilidad neta. Como estaría deducida en mi utilidad neta, pero la depreciación no representa un flujo de efectivo, es decir, no hubo un desembolso, una erogación de efectivo para ese gasto, sino que es un gasto que se va acumulando por desuso o uso de un activo fijo. Bien, continuamos con las cuentas por cobrar. Fíjense que el estado de flujo de efectivo vamos a ir colocando los valores siempre comparándolos con nuestros estados anteriores, con mi estado de mi balance general o estado de situación anterior. Simplemente colocamos la utilidad neta de mi estado de resultados. Luego vamos comparando las diferencias que han habido de un periodo a otro, que puede ser de un mes a otro o de un año a otro. En el caso de las cuentas por cobrar, como nuestro negocio lo hicimos partiendo desde cero para el primer año de esta señora, entonces
¿Cuál es el balance anterior que teníamos en cuentas por cobrar? 0. Como teníamos 0 en cada uno de los renglones, entonces quiere decir que está incrementando. Cuando comparo 0 contra 70,000, puedo confirmar que hubo un incremento en las cuentas por cobrar de 70,000 pesos. Entonces, ¿qué notita tenemos aquí? Que si las cuentas por cobrar, esa diferencia me da que hubo aumento, debo colocarla en negativo. Esto significa que mis cuentas por cobrar, mis clientes tienen un dinero en manos de mi ganancia. Es decir, mis clientes están trabajando con el dinero que yo me gané porque mis cuentas por cobrar incrementaron. No debemos estar permitiendo que esas cuentas por cobrar vayan incrementando de un periodo a otro, sino mantenerla en un balance promedio. Seguimos con los inventarios. En nuestro caso no tenemos inventario, pero el razonamiento sería igual. Para todos los activos sería el mismo. Si aumenta, es decir, si la diferencia con respecto al periodo anterior me da un resultado que incrementó, debo colocarlos en negativo. Una vez colocados en negativo, entonces pasamos al análisis. Si mis inventarios están negativos en el estado de flujo de efectivo, significa que tenemos demasiado inventario parado en nuestros almacenes y que debemos de buscar las medidas correctivas para mantener en balance promedio ese valor en inventarios. Lo mismo hacemos con los anticipos y con los gastos anticipados y cualquier otra cuenta del activo, excepto la cuenta del efectivo, porque el efectivo es lo que nosotros vamos a justificar, o sea, ¿dónde está el dinero que nos ganamos? Si nos ganamos 296,000, porque nada más nos queda 25,000. Seguimos con nuestras cuentas por pagar. Como les dijimos, partimos de un balance anterior que es 0. Mi balance ahora en las cuentas por pagar es de 52,000 pesos. Quiere decir que mi cuenta por pagar aumentó. Fíjense que cuando mi cuenta por pagar aumenta, lo colocamos en positivo. Eso es bueno. Quiere decir que nosotros nos estamos financiando con nuestros suplidores, que estamos dándole un poquito de larga para pagar nuestras cuentas. Esto es todo lo contrario de las cuentas por cobrar. Fíjense que están negativas porque mis clientes están trabajando con mi dinero. En este caso, nosotros estamos trabajando con el dinero de nuestros suplidores. En caso de que haya disminuido, quiere decir que estamos pagando muy a tiempo, entonces iría la diferencia en negativo. Seguimos con el impuesto sobre la renta por pagar. De igual forma, incrementó. Como incrementó, lo ponemos en positivo. La lectura es la misma que el de las cuentas por pagar. Para todos los pasivos, el análisis es el mismo. Acumulaciones y retenciones por pagar son estos dos valores que tenemos de Infotep, TSS, ARS, más el ITEVIS por pagar nos da un valor de 33,460,50 y lo ponemos positivos porque en el periodo anterior teníamos 0. Ahí terminamos con las actividades de operación. Entonces, aquí lo que tenemos es una sumatoria. ¿Por qué? Porque ya tenemos los balances que tenemos que poner negativos, están negativos, y los que están positivos ya están positivos. Por eso sumamos todos estos campos.
Luego pasamos a la actividad de inversión. ¿Qué tanto dinero se invirtió? ¿Generó el negocio dinero para invertir? Bien, nos vamos a nuestro balance general y vemos que en la parte de activos fijos hubo una inversión de 847,000 pesos. Ojo, digo que hubo una inversión porque en el periodo anterior partimos de cero. Como tenemos cero, ahora tenemos 847,000, incrementó en ese mismo valor. Como incrementó, al igual que los pasivos, lo ponemos negativo. Quiere decir que nosotros de nuestra ganancia y del dinero que nos ingresó, invertimos 847,000 pesos. Bien, ahora continuamos con las actividades de financiamiento, los préstamos. Entonces, en los préstamos hacemos el mismo ejercicio. ¿Cuánto teníamos anteriormente? En préstamo corto plazo, 0. Y en préstamo largo plazo teníamos 0. Es decir, que en ambos casos incrementó en estos mismos valores. Lo colocamos aquí. En caso de haber un balance anterior, recuerden que hay que buscar la diferencia del incremento y ese es el valor que vamos a colocar en el estado de flujo de efectivo. Entonces, colocamos los corto plazo y el valor a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Como está positivo, quiere decir que nuestro negocio recibió una inyección de capital por concepto de préstamo. En caso de estar en la diferencia negativa, quiere decir que nos mantenemos pagando nuestros préstamos y no solo pagando, sino disminuyendo los balances. Entonces, las actividades de financiamiento nos da 449,826. Ya al final tenemos el efectivo y equivalente de efectivo, tenemos la sumatoria de las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Ellas tres sumadas, porque cada quien tiene el signo que le corresponde, nos da 25,061,89. Ahora, si tuviéramos un balance anterior, entonces debiéramos traer ese efectivo que tenemos en equivalencias de bancos y efectivo y cajas a esta celda y lo colocamos aquí para que al final nos dé el balance ya corregido y cuadrado con nuestro balance general o estado de situación. Como no tenemos nada del periodo anterior, colocamos 0 en nuestro efectivo y equivalente de efectivo a inicio de mes, porque partimos de 0. Y aquí ya nuestro balance final, que vendría siendo la sumatoria de estos dos últimos balances, efectivo y equivalente de efectivo a final de mes, 25,061,89. Ese balance debe ser igual al balance que tenemos en caja y bancos. Como está igual, decimos que nuestro estado de flujo de efectivo está correctamente aplicado en cada una de las actividades. Hasta aquí nuestro video del estado de flujo de efectivo. Nos vemos en un próximo video y gracias por suscribirse a nuestro canal.